Hola, ¿qué tal? Buenos días. La clase del día de hoy trata acerca del protoboard. Entonces vamos a explicar cuál es el funcionamiento del proto. Aquí en el centro tenemos un protoboard. Este protoboard es comúnmente utilizado por su relación de precio-calidad. Existen en el mercado diferentes tipos de protoboards. Algunos son transparentes, algunos son en cuanto al tamaño pues cambian, son más pequeños, incluso otros son más grandes, pero el común que vamos a encontrar es este tamaño. Y en cuanto a su calidad, pues funciona muy bien. Hay algunos que son un poco más económicos, pero la desventaja de ello es que al momento de conectar, cuando uno quiere insertar los elementos, se cuesta un poco más de trabajo. Entonces, por lo mismo, se acostumbra a trabajar con este modelo de protoboard, ya que al momento de conectar, de meter algún componente electrónico, es más fácil. Bueno, este modelo de protoboard se compone de tres partes, las cuales nosotros podemos separar. Tenemos esta parte y esta parte. Vienen a presión, ya que si vinieran sueltos se moverían al momento de trabajar con ellos. Es por eso que cuesta un poco de trabajo tanto al meterlo como al sacarlo, porque es importante que quede a presión. Bueno, entonces las partes de las que está compuesto nuestro protoboard son estas, son tres. Una que es la parte central, y a la parte central, a los lados, se le conectan o se le montan, se deslizan estas guías que vienen señaladas principalmente por dos colores, uno que sería el rojo y otro que sería el azul. En algunos otros protos, en lugar del color azul viene el color negro, pero lo común es esto, que venga en color rojo y en color azul. El color rojo significa el positivo y el color azul significa el negativo o tierra. Bueno, en este momento voy a quitarle la parte de atrás que es la etiqueta, para que podamos apreciar mejor cómo está constituido de manera interna el protoboard. Bueno, entonces vean, lo que voy a hacer ahorita va a ser quitarle la etiqueta para que puedan apreciar mejor cómo está constituido. Entonces, si nos damos cuenta, podemos apreciar que tiene una guía, una lámina metálica, lo cual nos da por entender que todo esto tiene continuidad, todo esto. Y si nos damos cuenta, la línea azul viene desde aquí hasta la parte del medio, y luego aquí se corta, se interrumpe la línea azul. Eso significa que no hay continuidad entre esta parte y esta parte. Y si lo volteamos y quitamos la cinta, vemos por qué. Esta guía que viene aquí está interrumpida y luego vuelve a seguir la guía. Entonces es por eso que en la parte del medio tenemos este espacio, ¿sale? Bueno, de aquí, si nosotros queremos que haya continuidad desde este punto hasta este punto, y por lo tanto en toda la línea, lo que se hace comúnmente es colocar un puente. Este puente va a ir conectado desde aquí hasta acá. Entonces ahora sí, desde este extremo hasta este extremo va a tener continuidad, ¿vale? Bueno, entonces así es como viene en la parte de atrás, en la parte interna, ¿sale? Bueno, entonces voy a colocarle de nuevo la etiqueta. Es muy importante que ustedes no la retiren, porque esta etiqueta que tiene nos ayuda a evitar o no hacer cortocircuitos
al momento de estar trabajando, ¿sale? Entonces, de esta pieza tenemos dos, que sería esta y sería esta. Bueno, en la parte del centro del protoboard tenemos esta placa con perforaciones igual. Si nos damos cuenta, viene dividido, viene lo que son las filas y las columnas. Las filas vienen enumeradas tipo Excel, que sería el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 64, y las columnas vienen enumeradas del A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ¿Sale? Viene de esa manera. Bueno, lo mismo, voy a quitar la etiqueta para que podamos ver su constitución interna y nos quede así más claro cómo funciona o cómo trabaja el protoboard. ¿Cuál es la idea del funcionamiento del protoboard? En este caso solamente voy a levantar la mitad de la etiqueta para ya no levantar todo. Entonces vean, de aquí tenemos lo que son láminas que están dispuestas o que están acomodadas de forma de las filas. Si lo volteamos, podemos ver que la fila 1 viene en continuidad. Entonces eso significa que hay continuidad toda la fila 1 hasta la mitad. Y luego sigue otra pista que tiene continuidad, que es la 1, pero que pertenece a otro conjunto de columnas. ¿Sale? Entonces veamos que en la parte de en medio tiene esta ranura precisamente porque en el centro están divididas estas columnas con las columnas siguientes. Y también podemos apreciar que todas las filas están separadas. No hay ninguna fila que esté conectada. Entonces, teniendo en cuenta, viendo esto, nos queda más claro cómo trabaja el protoboard. ¿Sale? Bueno, entonces lo mismo, lo que voy a hacer ahorita es ponerle de nuevo la etiqueta para evitar algún cortocircuito si estoy trabajando en una mesa metálica. ¿Sale? Entonces de acá tenemos las filas y las columnas. En la parte del centro, la división lo que hace que no tenga continuidad toda la fila, solamente la mitad y luego la otra mitad. Bueno, entonces voy a colocar su etiqueta y voy a insertar las demás partes del proto. Como podemos ver aquí, yo puedo disponer de la pista del positivo al negativo, que el negativo esté en la parte del centro, o lo puedo voltear de tal manera que ahora el positivo me queda más cerca al centro. Yo lo que comúnmente hago es colocar el negativo hacia el centro, y de esta parte también va a ir conectada al negativo, del negativo hacia el centro. Bueno, entonces de aquí, esta es una parte que entra a presión precisamente para que una vez insertado no tengan juego y se puedan trabajar con seguridad. Entonces de esta manera quedaría armado nuestro protoboard. ¿Sale? Bueno, entonces una vez que tenemos ya nuestro proto, vamos a ver algunos elementos que podemos conectar en el protoboard. Vamos a empezar con las resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas que comúnmente se piden para trabajar en clase son de este tipo. Entonces las resistencias, cuando uno las compra en las tiendas de electrónica, por lo general te las venden de esta manera. Te las venden así. ¿Sale? Entonces te las venden de esta manera.
Cuando tú las compras te las venden por paquete, son económicas, te las venden de esta manera, ¿sale? Por lo general el precio de estas están de a 4 por $1. Bueno, entonces te venden las resistencias eléctricas y yo lo que recomiendo que al momento de conectarlo dobles tus pines de tal manera que formes un ángulo de 90 grados, el cual te va a facilitar el insertar las resistencias en el protoboard, y lo vamos a conectar de esta manera, ¿vale? Entonces, si nosotros ahora queremos medir la resistencia el valor de la resistencia de esta resistencia, vamos a conectar una punta del multímetro aquí y la otra punta del multímetro acá, y de esa manera podemos conocer la resistencia. Una manera incorrecta de conectar una resistencia es que lo conectemos en la misma fila. Si yo lo conecto de esta manera es incorrecto. De aquí no tiene ninguna función de conexión haciéndolo de esta manera. ¿Por qué? Porque como vimos hace rato, toda la fila tiene continuidad. Entonces lo que ahorita se provoca es que el funcionamiento de una resistencia no sea el correcto. Lo que tenemos que hacer es conectar en filas diferentes para que pueda trabajar una resistencia. Si yo lo quiero colocar sobre la misma fila, lo que yo tengo que hacer es conectarlo en diferentes columnas. Así sí puede trabajar la resistencia. ¿Por qué? Porque ya vimos que a pesar de que está conectado sobre la misma línea, sobre la misma fila, esta y esta columna están separadas, por lo tanto no hay continuidad, y entonces de esta manera sí puede trabajar la resistencia. Bueno, otro elemento que comúnmente se utiliza son los LEDs. En clases anteriores ya habíamos visto que los LEDs tienen polaridad, a diferencia de las resistencias eléctricas que no tienen polaridad. Entonces veamos, el LED tiene polaridad y ya habíamos visto que el positivo es el ánodo y el negativo es el cátodo. Comúnmente se acostumbra que la patita más larga es el positivo y la más corta es el negativo. Pero lo correcto para poder identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo, lo tenemos que hacer viendo en el contorno del LED. Aquí nos vamos a encontrar una parte plana y la otra totalmente redonda. Eso significa que la parte plana es el cátodo y la parte redonda es el ánodo. Entonces el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Entonces, ¿cómo conectamos un LED? Igual el LED lo vamos a conectar en filas diferentes. Entonces ahora sí yo puedo aquí conectar en el ánodo al positivo y el cátodo al negativo. Cuando uno trabaja con los LEDs es importante regular la corriente que circula por el LED, porque si yo lo conecto directamente a una fuente es muy probable que yo queme el LED. Es por ello que se utilizan las resistencias eléctricas para reducir la corriente que le llega al LED. Entonces vean, de aquí tenemos el ánodo que sería el pin largo. Entonces lo voy a poner acá. Entonces en el ánodo yo voy a conectar la resistencia que va a ir del positivo al negativo.
que va a ir del positivo al negativo. Entonces voy a conectar de aquí y acá. Entonces así me quedaría. ¿Sale? Así me quedaría. Y entonces por último voy a conectar del cátodo un cable, al negativo, y de esta manera se estaría protegiendo un LED del exceso de corriente. En este caso solamente lo que estamos mostrando es cómo conectar los elementos. Más adelante vamos a calcular cuál es la corriente, cuál es el valor de la resistencia necesaria para conectar a un LED utilizando una determinada fuente, un determinado valor de voltaje de la fuente. Bueno, entonces en este caso quedaría de esta manera, y también que la resistencia puedo yo conectar el LED en esta posición. ¿Sale? Bueno, otro elemento que comúnmente se utilizan son los botones. Existen este tipo de botones que son especiales también para poderlos conectar en el protoboard. Entonces el botón va conectado igual en diferentes filas. En la misma fila no es posible, de esa manera no funciona el botón. O también yo lo puedo conectar en la misma fila pero de diferente columna. Vean que de esta manera el botón queda un poco tenso porque las patitas se abren de más. Entonces yo lo que hago siempre es conectar el botón sobre diferentes filas, tratando de que no se tensen o se vayan a quebrar las patitas. Es bien importante que los botones y cualquier elemento electrónico se meta con cuidado, porque se corre el riesgo de que si yo lo presiono muy fuerte se rompa la patita y después esta patita quede adentro del proto y luego es complicado quitarlo. Bueno, otro elemento que también se utilizan son los potenciómetros. Vean que este potenciómetro, este diseño, este modelo tiene 3 patitas. Entonces lo mismo, yo voy a buscar 3 filas en donde pueda conectar mi potenciómetro. Yo no lo puedo conectar de esta manera porque igual no hace ninguna función el potenciómetro. Entonces de esta manera es incorrecto. Yo lo que voy a hacer es conectarlo en filas diferentes. ¿Sale? Bueno, tenemos aquí un pulsador. Lo mismo, voy a buscar 2 filas de tal manera que vean, quedaría así el conector, el zumbador. Yo no lo puedo conectar en la misma fila porque no haría la función, y peor aún, si yo le conecto voltaje voy a provocar un corto. Entonces lo mismo, debo de buscar conexiones libres pero que sean de diferente fila. ¿Sale? Vean, lo mismo sucede con los sensores. Este es un sensor ultrasónico y lo mismo, debo de buscar cómo conectarlo, pero en filas y no en una fila con diferentes columnas. Esto es incorrecto. Lo correcto es conectarlo de esta manera. Igual por acá tenemos un sensor de gas. Entonces lo mismo, yo voy a buscar algún espacio en donde pueda conectar mi sensor en diferentes filas de la misma columna, pero no en la misma fila de diferentes columnas. Acá tenemos un relevador. ¿Sale? Más adelante vamos a explicar su funcionamiento,
En este caso solamente lo que estamos viendo es cómo conectar los elementos. Un detalle que pasa con los relevadores es que todas las patitas encajan bien, pero la de en medio, que sería esta, no encaja. No coinciden con los hoyitos con las entradas de conexión del proto. Esta sí conecta, esta también y esta también. Pero la de en medio arriba no conecta, no funciona. Entonces vean. Existen circuitos en donde existe la necesidad de conectar los relevadores y probarlos en el proto, pero vean, sucede el caso en el que no coincide. Si se alcanza a ver ahí, no coincide. Entonces lo que se hace es tratar de acomodar el relevador de tal manera, y en este caso sí vamos a presionar un poco más fuerte que los demás componentes, de tal manera que entre el relevador. Si en algún momento a ustedes no hace la función del relevador, posiblemente es porque este pin, que es el de en medio, no encajó, no hizo conexión sobre el protoboard. Entonces hay que checar esta conexión. Bueno, luego aquí tenemos jumpers. Los jumpers son cables, son conductores. Existen tres tipos principalmente. Estos que son macho-macho porque tiene la conexión metálica aquí expuesta y sirve para meterlos en las conexiones del proto. También tenemos hembra, que en lugar de tener la conexión expuesta tiene para que podamos insertar una conexión, por ejemplo, de un jumper macho. Y tenemos también el otro tipo de jumper, que sería este, que es una combinación de los dos. Este es macho y este es hembra. Entonces existen estos tres tipos de jumpers. Un jumper nos permite hacer la conexión de un componente a otro componente. Entonces vean, si yo quiero conectar desde este punto hasta el otro punto, lo que comúnmente se hace es utilizar los jumpers. ¿Por qué? Porque ya te brindan la facilidad de no andar pelando cable. Antes se acostumbraba a utilizar cable UTP y ven que el cable UTP tiene pares que están trenzados. Entonces lo que se hacía era pelar el cable, separar los cables porque están trenzados y luego pelarlos. Pero al momento de pelarlos, el cable expuesto, el conductor expuesto quedaba débil y comúnmente se quedaba en el proto. Y todo ese proceso de pelar el cable, separar el cable, te llevaba tiempo. Entonces lo que ahorita se está utilizando mucho son los jumpers, que nos permite hacer la tarea más fácil. Entonces luego de aquí, vean, esta es una forma de conectar los jumpers. En este caso no estoy armando ningún circuito, solamente estoy explicando cómo hacer una posible conexión, ¿sale? De los jumpers, sí, principalmente del proto, ¿sale? Bueno, tenemos aquí un teclado matricial, ¿sale? Si nos damos cuenta, no tiene sus conexiones. Este modelo no tiene sus conexiones. Nos podemos ayudar ya sea de los jumpers o de estos que son pines de conexión. Entonces estos pines tú los metes a una conexión hembra, cortas la cantidad de pines que vayas a utilizar y una vez ya cortados los insertas en el protoboard y de esa manera te queda conectado tu teclado matricial, ¿sale?
Bueno, esa es una opción. Aquí tenemos un módulo de Wi-Fi. ¿Vale? Y lo mismo, la manera correcta de conectar un componente, un sensor, un módulo Wi-Fi es conectarlo en diferentes filas de una misma columna. ¿Sale? Ahora, este que tenemos aquí es un circuito integrado. Los circuitos integrados vienen de esta manera también. ¿Sale? Un circuito integrado, la única manera de poderlos conectar es en el centro. Es en el centro, déjenme, ahí está. Es en el centro. ¿Sale? Vean que está conectado. Los circuitos integrados no se pueden conectar, no se pueden conectar, por ejemplo, aquí. ¿Por qué? Porque estos dos pines quedan sobre la misma fila y de esta manera podríamos quemar el circuito integrado. Tampoco de esta manera porque no caben. Entonces lo correcto es conectar los circuitos integrados en la parte del centro. ¿Sale? Bueno, en dado caso que ustedes tengan un botón que no tenga las terminales diseñadas para meterlas en el proto, lo que comúnmente se utiliza es conectar los jumpers, se le pone un punto de soldadura y ya el macho entraría al proto o a un pin de conexión. ¿Sale? Bueno, entonces lo mismo sucede con los limit switch o interruptores de carrera. No tienen los pines para ser conectados en el proto, entonces lo que comúnmente se utiliza o se hace es conectar un jumper, soldarlo y conectarlo ahora sí a nuestro proto. ¿Sale? Bueno, entonces esta es una clase en la cual pues estamos explicando la forma de trabajo del protoboard, la manera en la que se pueden conectar algunos de los componentes más comunes en electrónica. Ahí está. Y ahí está. Bueno, entonces estos son algunos componentes comunes que se pueden conectar en un protoboard. Bueno, entonces sin más por el momento me despido. Agradezco la atención a esta clase. Quedo atento a sus dudas o comentarios que tengan. Si llegaran a tener la posibilidad de conseguir un proto, algunos elementos como los LEDs, los botones, las resistencias, los jumpers, es importante que ustedes puedan practicar en su casa cómo conectar los elementos de electrónica. Bueno, entonces me despido, hasta la próxima clase. Recuerden que quedo atento a sus dudas o comentarios que tengan por Classroom. Bueno, entonces nos vemos, hasta la próxima.